Bueno, bendiciones a todos. Muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo y queremos invitarlos a este deliciosa banquete, comida para el alma, porque es una nutrición maravillosa, como siempre les he compartido. Así es, para tener esa alma saludable, esa conciencia, esa mente, es allá donde nacen los sentimientos y las emociones, estar saludables, ¿verdad? Y Dios también nos da una salud física, también nos manda a ser sabios, como dice la palabra. Bueno, entonces miremos lo que dice la palabra de Dios, como les había compartido. Recordemos lo que habíamos hablado sobre la justicia, porque dice en Mateo 6:33 que dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Entonces vamos a buscar lo que significa la justicia y de dónde viene la justicia. Entonces miremos, como dice aquí, consultemos siempre la palabra de Dios, porque Dios dice que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, sino que busquemos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Siempre pongámoslo a Él primero y busquemos esa sabiduría que Dios nos provee. Entonces, en Romanos 3 del 20, empecemos desde el 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se manifestó la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Estábamos apartados de Dios por el pecado, pero vino la justicia de Dios, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo. Y entonces dice, estamos completamente apartados y siendo justificados gratuitamente por su grande amor, porque la justicia de Dios es un Dios justo. Eso, o uno de sus atributos es que Él es un Dios justo, amoroso, que se compadece, que mira su corazón, que es un corazón santo y se compadece de nosotros. Él miró en la condición en que estamos y el camino por donde íbamos, y que hizo, la justicia de Dios vino aquí a la tierra por medio del Señor Jesucristo. Entonces dice que estamos destituidos, pero Él nos, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiación por medio de la fe en su santa sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué grandioso es el amor de Dios, que por medio por medio del Señor Jesucristo se manifestó la justicia de Dios y vino y nos redimió por su gracia. La gracia de Dios es todo, su amor, su compasión, su obra en la cruz. Vino y se manifestó y nos lavó con su santa sangre y nos perdonó los pecados. La paciencia de Él nos llevó al arrepentimiento por el pecado y nos perdonó los pecados, ¿verdad? Y entonces Él nos va a decir cómo debemos recibir esa gracia, esa justicia de Dios. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, el justo vino y, ¿verdad?, entró a nuestros corazones y nos justificó, nos hizo justos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo, no por obras, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Concluimos pues, dice, sigamos aquí. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Dios es maravilloso, ¿verdad? Y miremos aquí donde dice en Romanos 4:3, dice, como un ejemplo nos pone aquí, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ve? Cuando creemos en el Señor Jesucristo, nos es contado por justicia. Creemos y obedecemos a lo que Él dice. Entonces, miremos aquí también otro ejemplo en Romanos 5, 8, 8, 9. Miremos lo que Dios dice acá en 5, 8, 9. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué grandioso, ¿verdad? Ve, Dios es un Dios justo y vino aquí a la tierra y manifestó su justicia. Por su gracia fuimos perdonados por el pecado, Señor. Y nos lavó con su santa sangre. El justo nos lavó con su santa sangre. Y cuando venimos a ese arrepentimiento por el pecado, Él nos perdona y nos salva y nos dice que Cristo murió por nosotros y dice que por mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque va a venir el Señor Jesucristo por segunda vez y va a hacer, ya viene a juzgar la tierra, ¿verdad? El que creyó en él y el que no creyó en él. Entonces, aquí Dios nos muestra su justicia, lo maravilloso que es. Miremos cómo hacemos para conocer, cómo hacemos para recibir y conocer la justicia de Dios. Y aquí vemos lo grandioso de Dios, porque esa paciencia que Él nos tuvo al saber que ignorábamos el estado en que nos encontramos, nuestro corazón en pecado y el camino por donde andábamos. Entonces, Él dice aquí en Hechos 17:30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó como dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Verdad? El sacrificio del Señor en la cruz, y Él resucitó al tercer día y está hoy sentado en el trono de gracia. Es un Dios que vive, que nos escucha y que nos dice claramente que Él es la justicia de Dios. Él vino y por medio de su santa sangre nos lava, nos limpia del pecado, ¿no? Y miremos aquí en 2 de Timoteo, que es algo bien bonito, 3:17, lo que dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a practicar la justicia? ¿Cómo vamos a ser justos? Entonces dice la palabra, primero habiendo recibido al Señor Jesucristo en el corazón, que ya vamos a esa oración, pero dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia. Entonces la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está instruyendo en la justicia de Dios. Por eso hay un cambio. Dios nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Cuando aquí conocemos el corazón de Dios, la mente del Señor Jesucristo, y sabemos que sus pensamientos son más altos que los nuestros y son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Por eso Él nos muestra aquí también en su palabra algo también maravilloso. Aquí en el libro de Hebreos 4:12 dice la palabra, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
¿Se dan cuenta? Esta es una palabra que es espíritu y es vida, es poderosa. Y dice la palabra que cuando la estudiamos y la leemos, nosotros estamos supuestos a decir sí y amén a la palabra de Dios, porque es palabra que es la verdad de Dios. Es una palabra que Dios, así como Dios lo ha hecho en todas las generaciones, que se ha revelado y se ha manifestado y ha pasado lo que él dijo en la palabra, hoy también vemos para estos tiempos que estamos viviendo en los últimos tiempos y estamos viendo las señales, como él dice, está escrito en la palabra que pasaría, así está pasando. Entonces es una palabra que es sí y amén a lo que dice el Señor Jesucristo. Entonces por eso Dios dice que esta Biblia y la palabra de Él nos instruirá en toda justicia. Entonces, ¿cómo hacemos para recibir al justo en nuestros corazones? Entonces, Dios nos dice en su palabra, en Romanos 10:9, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios es un Dios que nos quiere salvar, que quiere salvar a ese hijo que se siente perdido, a ese hijo que no sabe qué hacer, ese hijo que no sabe cómo está el estado de su alma. Pero Dios nos está ofreciendo en su justicia, por su gracia y su amor, el perdón de los pecados y nos ofrece lavarnos con su santa sangre. Entonces dice aquí su palabra en Romanos 10:9, mire lo que dice. En Romanos 10:9 dice, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que dice que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. Amén. Pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces esa fe se cree con el corazón, esa fe en el Señor Jesucristo. En el corazón creemos, Señor, creemos en ti y sabemos que tú lo que hiciste en la cruz fue para salvarnos, sanarnos, darnos vida eterna. Entonces, con el corazón se cree para justicia. Miren lo grandioso que es esto, lo maravilloso que es esto. Entonces, con el corazón creamos, pongamos toda nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo y vengamos, como Él dice, al arrepentimiento por el pecado. Los invito a que hagamos esta oración de fe que dice así. Dice así, repitan conmigo, y así el justo vendrá a vivir al corazón de todos nosotros cuando lo invitamos a venir, porque Él es un Dios que Él nos dio libre albedrío y Él quiere que tomemos la decisión de venir a su presencia y arrepentidos por el pecado e invitarlo a nuestras vidas. Entonces dice así, querido Señor Jesús, de corazón sincero, yo creo que eres el Hijo de Dios, que moriste por mi pecado en la cruz, que resucitaste entre los muertos, Señor Jesús. Yo hoy tomo la decisión en este día de arrepentirme de todos mis pecados. Yo te ruego y te suplico, te imploro que me perdones todo pecado, Señor Jesucristo. Y también hoy renuncio a la idolatría y te pido, Señor, que me laves con tu santa sangre. Yo me humillo ante tu presencia y me someto ante ti, Señor Jesucristo. Y yo te pido, Señor, yo te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te pido, Señor, que vengas a vivir a mi corazón, que laves mi alma con tu santa sangre, que me limpies, que hagas de mí una persona nueva en ti, Señor Jesucristo, que salves mi alma, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me bautices con tu Santo Espíritu. Señor, bautízame, Señor. Yo hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si hiciste esa oración de fe,
te felicito, porque ahí el justo entró a tu corazón y te lavó con su santa sangre y te justificó. Qué grandioso, ¿verdad? Que el justo vino y nos hizo eso tan grandioso. Solamente Él puede salvarnos y Él nos salva el alma. Él nos limpia el corazón, la conciencia, la mente. Por eso dice que somos una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Ya las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas. Y en Efesios 1:13, mire la palabra tan grandioso que es lo que dice la palabra. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad? Eso que acabas de hacer, el Señor Jesucristo te selló allí y te bautizó con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando recibimos al Señor Jesucristo en el corazón, cuando creemos en este evangelio de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Si creíste, te felicito. Si hiciste esa oración, te felicito y eres ya parte de la familia de la fe, la familia de Dios, un pueblo que Dios dice que es su pueblo escogido, amado. Y yo te invito a que adquieras una Biblia, te invito, si no tienes, que encuentres una iglesia de sana doctrina y que adquieras esa sabiduría que Dios dice, esa comunión, porque Dios dice en su palabra algo grandioso y maravilloso, que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. A ellos les hará conocer su pacto. Jehová es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, dice la palabra que a Él le hará conocer su pacto. Dios quiere hacerte conocer cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, por eso es importante la comunión con Dios, que adquieras una Biblia, que asistas a una iglesia de sana doctrina donde se predica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te felicito si tomaste esa decisión de recibir al Señor y bueno, en el nombre del Señor Jesucristo te bendecimos y te invitamos a la próxima grabación y cuéntanos ese testimonio si recibiste al Señor Jesucristo y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y recuerda que la fe se revela por la justicia de Dios, se revela por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces vas a aprender toda la justicia de Dios estudiando la palabra, conociendo su amor, el grande amor que nos tiene, porque Él está esperando que la gente venga a su camino, Él no se complace con la muerte del pecador. Por eso es importante que vengamos al arrepentimiento por el pecado y recibamos al Señor Jesucristo en el corazón. Te felicito, te bendigo y te invito a la próxima grabación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.